Please give me a minute, please. Okay. Okay, today I am going to explain you our our second activity for this week. So, just give me a moment, please. Okay. Remember that we have to follow the schedule. Here we find what are the dates of our web conference and also the activities that we are going to send for every week. So for this one, we are going to do 2 activities. The first one is the test, EDW2, and also the evidence called documento de escribir gustos. Entonces vamos a tener 2 actividades para enviar. Una que es el test y el otro que es el documento de describir gustos. Para ello, pues vamos a ir a la guía de aprendizaje, aquí en actividades de guía de aprendizaje, y en la guía vamos a encontrar la explicación para la realización de esta segunda y tercera actividad. Para el examen, dice que vamos a tener 15 preguntas, la cual tendrán 45 minutos para desarrollar esa actividad. Tienen 3 oportunidades para aprobar este test y nos va a evaluar lo que es el orden correcto de los adjetivos, nos va a evaluar el uso del presente simple. Por otro lado, tenemos la evidencia, documento, describir gustos. En esta actividad vamos a describir 2 fotografías, una de un objeto y la otra de una persona, que vamos a tener en cuenta en el desarrollo de esta tercera actividad. El orden de los adjetivos y expresiones de like y dislike, que es lo que nos gusta y que no nos gusta. Entonces, la presentación del test y el documento de escribir gustos. Vamos a escoger 2 fotografías, una fotografía de un objeto y la otra de una persona, ¿cierto? En las 2 vamos a utilizar el presente simple, expresiones que indiquen gusto o disgusto y también el orden de los adjetivos. ¿En dónde vamos a realizar estas actividades? Entonces, la primera, mire que acá, donde dice actividad de aprendizaje guía, encontramos acá de este color rosadito, dice actividad de aprendizaje test. Entonces, damos clic ahí. Bueno, ahí le damos en presentar intento. Vamos a tener 15 preguntas. Las primeras 5 son de lectura y acorde a esa lectura vamos a responder las preguntas que ahí nos salen. Entonces, como podemos observar, mire que es un texto en presente simple. Luego de las 6 a la 10 tenemos la organización de las oraciones, ¿cierto? Entonces dice organize the following sentence. De las 6 a la 10 vamos a tener esta opción. Mire que nuevamente tenemos el uso del presente simple. Y por último, son audios y acorde a estos audios vamos a responder preguntas de falso o verdadero o de selección múltiple con única respuesta. ¿Listo? Esa sería la primera parte. La segunda parte ya es la actividad de documento de describir gustos. Mire que acorde al componente formativo, these are the things that are around me, es que se está basando para evaluar estas 2 actividades.
Una vez hayamos terminado de realizar nuestra descripción del objeto y de la persona, ingresamos donde dice documento de escribir gustos, le damos en agregar entrega. Aquí subimos nuestro archivo, le damos en guardar cambios y enviar. Si ustedes no me dan enviar, a mí me va a aparecer como borrador, ¿sí? Acá, voy a volver a mi rol normal. Les quiero mostrar cómo me aparece para que ustedes, por favor, le den clic hasta la última parte. Mire que aquí tengo documentos en borrador. No me permite revisar. Entonces, acá queda como en stand-by. Entonces yo ahí les he dejado, si de pronto alguna de las personas que aparece en esta lista necesita hacer el envío, entonces debe ingresar nuevamente y darle enviar. Para evitar esto, entonces una vez le demos en guardar, debemos asegurarnos en darle enviar al documento. ¿Listo? Si por algún motivo su evidencia quedó mal, yo la voy a calificar, yo le voy a dar el feedback, la retroalimentación de qué es lo que tuvo mal y usted va a tener 2 intentos más para que pueda corregir esa actividad. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen preguntas? No, teacher, está claro. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con el uso del presente simple. What is the present simple? What is its use? Do you know what is its use? No? You can, no, you can mention in Spanish if you want. Estamos en nuestras clases. Okay, so we are going to watch a short video and then we are going to discuss. Hoy hablando del presente simple. El presente simple es un tiempo verbal que habla de acciones habituales que no necesariamente están ocurriendo en este momento. Por ejemplo, I play tennis. Estamos diciendo que yo juego tenis. En este momento no lo estoy haciendo, pero regularmente lo hago. Esta es la estructura gramatical para que puedas entender fácilmente qué debes hacer cuando quieres escribir algo en presente simple. Si quieres escribir el presente simple en modo afirmativo, vas a usar el pronombre y el verbo, como por ejemplo, I play tennis. You cook dinner. We write letters. Si lo vamos a usar en tercera persona, tenemos que agregar una S, como por ejemplo, she cooks dinner. He plays tennis. Recuerda que tienes que prestar especial atención a aquellos pronombres que son tercera persona, es decir, he, she o it. Cada uno de ellos tiene una regla gramatical diferente cuando los vas a conjugar. Ya en nuestro canal tenemos un video donde muy fácilmente te explicamos los verbos en tercera persona. El presente simple en modo de pregunta sería ¿Do I play tennis? Does she cook dinner? Do we write letters? Y en modo negativo sería I don't play tennis. She doesn't cook dinner. We don't write letters.
Recuerda, siempre vas a tener un pronombre y un verbo. Yo corro, yo leo, ella escribe, él vuela, nosotros estudiamos. Todos esos son ejemplos de presente simple. Recuerda que en la tercera persona hay ciertas reglas muy sencillas que debes aprenderte para poder conjugar correctamente. Así de fácil es el presente simple. Su nombre lo hace muy bien. Presente totalmente simple. ¿Te quedó claro? Recuerda dejar tus comentarios y recuerda también suscribirte a nuestro canal. See you later. Okay. After watching this short video about the use of the present simple. Hola amigos, bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy vamos... So, ¿qué entendimos? Como para qué podemos utilizar este presente simple. ¿Qué entendiste, Jimena? El presente simple para acciones habituales, así no se estén haciendo en el momento. Exactamente. El presente simple son acciones que hacemos de manera habitual, ¿cierto? Son todas aquellas acciones o situaciones que tal vez no vayan a cambiar, ¿cierto? Es muy probable que no cambie. Y también nos sirve para describirnos físicamente nosotros. No debemos confundir de pronto el presente simple con acciones que estamos realizando. Cuando decimos realizando, mire que tiene una terminación en ando o en. Ese es el presente, pero es el presente continuo. ¿Listo? Bueno, ahora bien, ¿qué necesitamos para formar nuestras oraciones? Necesitamos de alguien que realice una acción, en este caso sería un sujeto. Necesitamos un verbo, que es la acción que se hace, y necesitamos un complemento. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a explicar. Bueno, vamos a dividir como esta parte de la explicación. ¿Sí? Vamos. Listo. Entonces, la primera parte, como lo miramos en el video, está you, we, I, and they. Tengamos bien presente estos sujetos. Estos sujetos, ¿cierto? Para yo utilizar un verbo, no lo voy a conjugar. ¿Sí? No voy a conjugar el verbo. Es decir, que si yo tengo el verbo gustar, que si tengo el verbo amar, que si tengo el verbo comer, o que si tengo el verbo leer, ¿cierto? Todos estos verbos los voy a usar tal cual como están ahí. Por ejemplo, me gusta mi computador gris, por ejemplo. Entonces, I love my gray computer. Sí, mire, me gusta mi computador gris. Un deporte que ame. Entonces, bueno, voy a hablar más. Me gusta o adoro o amo ir al gimnasio todas las tardes. Entonces, I love going to the gym every afternoon. ¿Sí? O puedo decir, me
encanta comer tocineta crujiente, ¿sí? Entonces, I love, aquí también puedo utilizar love o puedo colocar adore, cambiamos de verbo. Eating crunchy bacon. I love eating crunchy bacon. Entonces observemos dos cosas. Primero, que tenemos aquí un verbo, pero ese verbo, tal cual como lo encontramos en el diccionario, asimismo lo colocamos dentro de nuestra oración, ¿sí? A ver, aquí era like. I like. Tal cual como está en nuestra oración. ¿Para quiénes? Para los verbos you, we, I, and they. ¿Qué más podemos observar? Mire que aquí tenemos ciertos sustantivos, en este caso tocineta es un sustantivo y un computador es un sustantivo, ¿sí? Cuando yo digo algo de alguien o de algo, ¿cierto? Se llaman adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Los adjetivos son esas palabras que describen al sujeto, ¿sí? Entonces yo tengo la tocineta. La tocineta es el sujeto o el sustantivo en este caso. Entonces yo de la tocineta puedo decir que es rica, que es fea, que es crujiente, que es salada, puedo decir que es pequeña o puedo decir que es grasosa. Todo eso que yo diga de ese sustantivo se llaman adjetivos. Por ejemplo, tengo el computador, listo. Ese sería el sujeto, el sustantivo. Entonces, ese sustantivo, yo puedo decir muchas características, que es grande o que es pequeño. Puedo mencionar el color, ¿cierto? Si es gris, si es negro, si es rosado. Puedo mencionar también su material, si es de plástico, si es de titanio, que si tiene una pantalla de vidrio. También puedo mencionar si es bonita, si es fea, si es pesada, si es liviana. Mejor dicho, todo lo que yo quiera decir de ese sujeto, de ese sustantivo, se llaman ¿cómo? Adjetivos. That's right, se llaman adjetivos. Resulta que estos adjetivos tienen un orden, ¿sí? Mire que, bueno, ahí como están mirando en pantalla, todo sustantivo tiene como sus adjetivos, pero estos adjetivos tienen un orden. ¿Cómo sé yo cuál es el orden? Teniendo en cuenta esta tablita. Entonces, por ejemplo, si es un determiner, que puede ser uno, puede ser el, o puede ser un artículo indefinido como an o a, podemos utilizar los demostrativos this, that o those. Y dependiendo, si yo doy una opinión, si doy el tamaño, ¿cierto? Puedo dar también shape, se me olvidó que es shape in English, in Spanish. Do you know what is shape? Tamaño, shape, no, esa es forma, perdón. Forma, entonces tenemos opinión, talla, forma, ¿cierto? Age, si es antiguo, si es nuevo, ¿cierto? El color, el origen, el material y cuál es su propósito.
Entonces, acorde a esto, pues yo voy a mencionar los adjetivos. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a colocar una fotico aquí. Bueno, tenemos este gatico, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo yo describir? Entonces, the cat, bueno, dependiendo, tenemos dos formas de hacerlo. Entonces, yo puedo mencionar primero, the cat is. Entonces, si vamos a dar una opinión, si es feo, si es bonito, entonces ese vamos a colocar primero. The cat is beautiful. Lo separo con una coma. Puedo decir el tamaño. The cat is beautiful. Puedo decir que es small, ¿cierto? Acá. Puedo mencionar si es joven. Yo creo que si es joven, entonces aquí pongo young, coma. Y puedo mencionar el material o el color, perdón, va primero, que en este caso sería como un light orange. Yo creo que es un color naranjita como muy tenue, ¿cierto? Y ya, esa sería una manera. La otra manera sería a beautiful, voy a copiar esto de aquí. A beautiful, small, young, light, orange cat. Lo podemos hacer de esas dos maneras. The cat is beautiful, small, young, and, que sería and, light orange. O, así como lo tenemos en la tabla, puedo decir un hermoso, pequeño, joven, de naranja claro, gato. Entonces, mire que aquí tenemos el sustantivo, ¿cierto? Y antes de él, yo digo absolutamente todo, los adjetivos. Pero estos adjetivos van a ir acorde a esta tablita, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que ustedes vayan a hacer la descripción de un objeto de una persona, ¿cierto? Debemos tener en cuenta esta tabla. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con una persona. Entonces, a ver, vamos a ver. A ver, ustedes me van a describir a la siguiente persona. Bueno, aquí lo tenemos a él, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esta oración. Vamos a hacerla con el determinador al inicio. Entonces, ¿cómo sé yo si utilizo uno, él, esta o estas? Dependiendo de cómo tú lo quieras hacer. Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir un hombre guapo, moreno, delgado, entonces ahí pues ya utilizo el determinador a o an. ¿Listo? Entonces les voy a colocar esta foto acá al lado para que ustedes puedan tener en cuenta el orden de los adjetivos. Lo voy a colocar acá. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a tener un minutico para poder hacer esto. ¿Ok? Y el que lo quiera decir de manera oral lo pueden hacer o si no por el chat. ¿Vale? Bueno, entonces tienen un minutico, por favor me confirman si sí entendieron la actividad. Hola, ¿están ahí? Sí, sí, señora. Sí, profe. Sí, sí, aquí estamos. Vale.
Teacher, una pregunta. Cuando vamos a escribir una persona, ¿podríamos iniciar diciendo su nombre o simplemente empezamos con sus características lo que vamos a definir de la imagen? Jenny, pues tenemos las dos opciones. Podemos colocar, por ejemplo, Carlos is y ponemos los adjetivos, así como yo empecé con el gato es. Pero lo que yo quisiera es que utilizáramos esta segunda parte, ¿sí? La que estamos mirando aquí en pantalla. Entonces la voy a Bueno, dejar como, gracias. listo, voy a dejarla aquí como ejemplo. Bueno, aquí, yo creo que ahí alcanzan a mirar las dos fotografías. Voy a ponerla esta un poco más pequeña. Listo. Para que tengan en cuenta el orden de los adjetivos. Ok, are you ready? ¿Alguien ya hizo la actividad? Ok, Jime, entonces nos dice, this man is beautiful, tall, brown skin, young and French. Muy bien. Ok. ¿Qué nos dice Jenny? ¿Cuál Profe, sería tu permítame un opinión? momento, es que estaba recogiendo a la niña del colegio y estoy llegando al apartamento. Permítame un segundo, ya la hago. Estaba afuera en la calle. Sí, no te preocupes. Angie, Carolina. Angie. Bueno, entonces aquí, bueno, siguiendo el ejemplo de Jimena, podríamos hacerlo de dos maneras. Entonces, this is a.
beautiful. Bueno, en el caso de los hombres sería handsome, ¿sí? Handsome, tall, brown skin, young, and French man. Sería así. This is a handsome, tall, brown skin, young, and French man. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda con el uso de los adjetivos? No, señora. No, Ok, señora. listo. Entonces, bueno, aquí en este caso también podemos utilizar entonces con el verbo, perdón, con el presente simple. Si yo, digamos, quisiera mencionar aquí dos adjetivos, ¿cierto? También lo podría hacer. Bueno, acá, por ejemplo, yo puedo decir, me encanta leer este fabuloso inglés. Este libro, bueno, ya creo que estaba pensando en inglés. Este libro fabuloso y británico, ¿cierto? Entonces, ahí también lo puedo hacer. I enjoy reading this. ¿Qué iría primero, fabuloso o británico? Británico. Británico hace referencia al origen. ¿Y fabuloso qué sería? Sería una opinión, el tamaño, el La color. opinión será primero. Opinión. Entonces sería primero opinión, ¿no? Reading this fabulous and British book. ¿Sí? Entonces mire que aquí, incluso hasta con oraciones en presente simple, también podemos hacer uso de del orden de los adjetivos, incluso si se manejan 2 o 3. Bueno, ahora, para la negación de estos pronombres, I, you, we, and they, debo tener en cuenta lo que es el auxiliar don't, que es la contracción de do not, ¿sí? Entonces, no me gusta o no adoro comer bacon, tocineta. Entonces, I, y aquí, después de este sujeto, voy a utilizar don't. I don't adore eating crunchy bacon. ¿Sí? Entonces, observemos que el auxiliar don't va en medio de el sujeto y del verbo. ¿Cómo quedaría esta oración en negación? I love going to the gym every afternoon. ¿Cómo quedaría esa oración en negación? I don't love going to the gym every afternoon. That's right. Thank you. I don't love going to the gym every afternoon.
Muy bien. Ahora, para la pregunta, voy a necesitar del auxiliar do. Este auxiliar va al inicio de la oración. Entonces, do you like going to the theater movie? Pregunta para ustedes. Do you like going to the theater? ¿Les gusta ir al cine? Si su respuesta es positiva, entonces, yes, I do. O si no les gusta, no, I don't. Podemos utilizar cualquiera de las dos. ¿Sí? Ya si nos hacen una pregunta, digamos con las WH, como what, when, where and why, estas preguntas nos hacen referencia a que debemos expander nuestra respuesta. Cuando nos preguntan, do you like going to the theater movie? En ese caso es una respuesta cerrada para sí o para no. Si yo le pregunto, why do you like going to the theater? Entonces usted puede decir, por ejemplo, because I enjoy, por ejemplo, the loud sound in movies, por ejemplo, porque disfruto escuchar, ¿cierto? El sonido fuerte en las películas, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí, digamos que cada vez que ustedes tengan una WH es porque le están pidiendo más información y no algo que sea simplemente de yes or not. Any questions? Yes, teacher. Como para alargar la respuesta que no fuera tan corta, limitando si sí o no, en el caso de que no me guste ir al cine. No, I don't. I like to go to the park. Estaría bien, ¿verdad? O sea, se extiende y de una vez aclaro qué es lo que me gusta hacer. Sí, sí también lo puedes realizar. No es que tenga que ser tal cual como que Tengo, no, I don't y ya. tengo una duda en cuanto a la escritura. Si yo Ajá. escribo no, I don't, ahí tendría que poner una coma o algo para decir I like to go to the park. No. O cómo lo escribo como tal, o sea, hago una puntuación y después describo lo que me gusta hacer. Sí, mira que aquí nosotros al final utilizamos un punto. No sé si de Ah, ahí sí, lo alcanzas a mirar. sí, lo acabé de Entonces, ver. exacto. Entonces, con ese punto ya da inicio a una nueva oración. Ok. La coma no, porque la coma es como cuando uno continúa con una idea, pero como aquí Ah, vamos a cambiar de idea, entonces utilizamos el punto. ok, muchas gracias. Y qué pena, en cuanto a lo de la imagen anterior, tengo una duda. Si yo estoy describiendo al chico de la imagen para Ajá. decir, por ejemplo, él tiene el cabello crespo, entonces, he is curly o had curly. En ese caso sería has, porque mira que tal cual como nosotros lo decimos en español, también es Sí, en inglés. Entonces, si yo digo, él tiene el cabello crespo, ¿no? Entonces, he has curly hair. ¿Sí? Entonces, mire que primero mencionamos cómo es el cabello, incluso gracias. podemos decir que si es corto. Entonces, he has, mira que primero va shape y luego va como a purpose, ¿cierto? Entonces, incluso hasta le podemos colocar el color. Entonces sería, he has short, curly hair.
Curly haría Brown. en opinión. Entonces, a ver, en este caso primero iría curly, coma, short, que sería para size, y shape, en este caso, que sería corto, ¿cierto? Short hair, perdón, iba a decir era negro, porque ya estaba. Y luego terminamos con negro. Entonces, he has curly, short, and black hair. Aquí lo que debemos tener, digamos, como presente es a qué pertenece cada uno de los adjetivos. ¿Listo? Gracias, teacher. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al uso, bueno, del presente simple para estos pronombres, para I, para you, para we y para they? ¿No? Ok, listo. Vamos con la siguiente parte, que es de third person. Para las terceras personas, que es para she, para he y para it, debemos tener en cuenta que para ellos sí conjugamos los verbos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí creo que voy a copiar la diapositiva. Dame un segundo. Ok, bueno, entonces, para ello voy a tener en cuenta 3 reglas. La primera regla nos dice que el verbo termina en S, doble S, CH, X, o SH. A estos verbos, al finalizar, yo le voy a agregar una E y una S. Por ejemplo, voy a decir que Juana hace la tarea. Juana hace la tarea. Entonces, Juana es tercera persona, ¿cierto? Porque yo la puedo reemplazar por ella. Entonces, Juana do her homework. Entonces, observamos el verbo, ¿cierto? En este caso que es do, y miramos si cumple con la primera regla. Entonces, mire que aquí tenemos la O. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces, le agregamos ese al verbo. Juana does her homework. Listo. Digamos que Carlos se lava la cara todas las noches. Entonces, Carlos es tercera persona porque hace referencia a él. Entonces, Carlos, ¿cierto? El verbo lavar es wash his face every night. Entonces, mire que Carlos se lava su cara cada noche. Observemos el verbo lavar. Mire que el verbo lavar termina en SH y mire que acá nos dice que si el verbo termina en SH le agregamos S al verbo. Entonces, Carlos washes his face every night. Como segunda regla, tenemos que si el verbo termina en Y, pero si este está antecedido de una consonante, yo elimino esa y le agrego IES. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo cry, que es llorar, ¿cierto? Observemos que la Y está antecedida de una consonante que es la R. Entonces, yo puedo decir, el bebé llora porque tiene hambre, por ejemplo.
Entonces, como digo, el bebé puede ser él o ella. Entonces, the baby cries, ¿cierto? Because she's hungry, ¿cierto? Entonces, observemos que le cambiamos la Y y le colocamos la IES. Y por último, tenemos la reglita más fácil de todas que nos dice que si el verbo no cumple ni con la primera ni con la segunda regla, entonces solo añadimos la S al verbo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el verbo play, que su conjugación sería plays, ¿cierto? Tenemos el verbo correr o comer, eat, entonces sería eats. Correr, que sería run, entonces en ese caso sería runs. Entonces observemos que como estos verbos no entran dentro de ninguna de las dos reglas anteriores, entonces simplemente le colocamos ese al verbo. Para tener en cuenta, toda regla tiene su excepción. En este caso tenemos un verbo irregular, que es el verbo have, ¿cierto? Que es tener, pero para las terceras personas es has. Entonces, por ejemplo, yo digo que Jenny tiene, ¿cuántos hermanos tienes, Jenny? Ninguno, cero. 0 hermanos, gatitos, Eh, mascoticas, one cat, hijos. one cat. Ok. Jenny tiene un gato. Entonces, como Jenny es tercera persona, yo puedo decir, Jenny has one cat. ¿Sí? Entonces, mire que aquí hacemos la conjugación. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna duda? Sí, teacher, en el caso de nosotros o ellos más bien, ellos comen pizza. We eat pizza, a pizza. En el caso de ellos, ok, listo. Entonces, observemos. Que se me salió, listo, ahí. Ellos comen pizza. Listo, entonces vamos a hacer. Ellos comen pizza. Listo. Ellos hacen parte de acá de la primera parte que expliqué. Ellos o ellas, yo lo voy a reemplazar por they. Entonces, en este caso, sería ellos comer, eat, pizza. ¿Qué pasa? Que aquí el verbo yo no lo conjugo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, Jimena, yo no conjugo este verbo? Porque no se está Eh, ejecutando en el momento. ajá, sí. ¿Perdón? Porque no es en el momento, es como una No, acción habitual. no. Jenny, ¿tú qué dices? No, pensé que era eso, que era porque no se ejecutaba en el momento. Pero No, entonces es porque cumpliría la primera regla, la segunda regla, no, porque no, no, no. no me Lo tira que algo. pasa es que, como les mencioné, por eso digamos que les dividí los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Para usted, nosotros o nosotras, para mí, para yo, y para ellos y ellas. Y mire ¿qué dice aquí? No No conjugo los conjugar. verbos. Jugar el verbo, sí. Exacto.
Entonces El sería, por pres- ejemplo, en el caso de my cat eat fish. Ahí sí se podría conjugar. Exactamente. En ese caso, el gato hace referencia a una tercera persona, que en este caso sería it, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo sí conjugo el verbo. O sea, no, de pronto no nos confundamos. O sea, lo de las terceras personas y, mejor dicho, todo esto que estoy explicando hace parte del presente simple, ¿sí? Los dos, no importa si es you, si es were, si es she, si es he, todos hacen parte del presente simple. Lo único que cambia es la conjugación de los verbos, dependiendo del sujeto. ¿Quiénes son los sujetos? Estos que estamos mirando en pantalla. Si yo tengo un sujeto que sea yo, nosotros o nosotras, usted o ustedes o ellos o ellas, no voy a conjugar los verbos. Sin embargo, si yo voy a hablar de una tercera persona, es decir, de ella, de él, o en este caso como de un animal, entonces ahí sí debo tener en cuenta estas tres reglas que les acabo de explicar. ¿Listo? Ok, en el caso igual podría decir, my cat does fish. También. Es my cat eats fish. Entonces en este caso sería my cat eats fish. Entonces aquí este pertenece a la tercera reglita y por eso solamente le agregamos S al verbo. ¿Listo? Bueno, y por último, bueno, Gracias. vale, y las dos últimas partes es para la parte negativa de las terceras personas, es decir, para ella, para él y para it, es doesn't o don't. Perdón, doesn't, que es la contracción de does not. Entonces, por ejemplo, Jenny no tiene hermanos. ¿Cómo digo que Jenny no tiene hermanas? Entonces, Jenny doesn't have brothers. ¿Qué pasa aquí? Mire que aquí tenemos el verbo normal, ¿sí? Un ejemplo, supongamos que Jenny tiene hermanas. Entonces Jenny has one brother. Jenny tiene un hermano. Mire que aquí esta oración está afirmativa, es decir, que yo estoy afirmando de que Jenny sí tiene un hermano, ¿sí? Como estoy utilizando el verbo has, entonces este verbo va conjugado porque pues es tercera persona, es una oración afirmativa y aparte de eso, pues para las terceras personas yo utilizo has. ¿Qué pasa? Que cuando yo utilizo esta oración en negación, yo ya debo quitarle la conjugación a ese verbo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos esta de acá. My cat eats fish. En este caso, para la negación quedaría my cat doesn't eat fish. Entonces observemos los verbos. Mire que aquí este verbo tiene una S. Y acá en la negación el verbo no está conjugado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que solamente en la forma afirmativa yo voy a utilizar los verbos. ¿Listo? Los verbos conjugados. ¿Alguna pregunta o alguna duda?
¿No? Ok. Para la parte... Por dime, ejemplo, Jenny. your cat. Cuando sería en pregunta, sería your cat o sí, your cat eat fish. Listo. En este caso, Jenny, en la pregunta yo debo utilizar el auxiliar does. ¿Sí? Mire, observemos que anteriormente para I, para you, y para they, yo utilizo el do. Do you like going to the theater movie? En este caso es el does. Entonces el does va a ir al inicio de la oración. Entonces, por ejemplo, does she have a cat? Ella tiene un gato. Does she have a cat? O ahí pues puedo colocar el nombre. Entonces, does Jenny have a cat? ¿Será que Jenny tiene un gato? Si la respuesta fuera negativa, entonces yo digo, no, she doesn't. Pero si la respuesta fuera positiva, entonces, yes, she does. Aquí, al igual, si yo quiero ampliar mi respuesta, lo puedo hacer. ¿Cómo? Después del punto puedo especificar. Yes, she does. She has one cat, por ejemplo. ¿Hasta ahí tienen Ok, alguna pregunta? No, muchas veces es que como está de recoger la niña, en el momento en que especificaste eso, no lo había apuntado. Muchas gracias. Vale. Any questions? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña práctica de unos verbitos. ¿Listo? Entonces, bueno, esto puede ser un poquito tedioso, pero vamos a realizarlo. A ver. A ver, me dan un segundo, por favor. Sí, Edwin. Muy buena tarde. En la primera participación en estos, pero Perdón, Edwin, te escucho súper bajito. sí, señora, quisiera confirmarle de que es la primera vez que estoy en la sesión activo. Profe, ¿ya cuántas guías tenemos que enviar, cuántas tareas tenemos que enviar hasta el día de hoy? Bueno, la semana pasada se realizó una actividad, se hizo la explicación de una actividad y hoy estamos explicando la siguiente, ¿sí? Si quieres, ahora al final te indico en dónde encuentras las grabaciones y la guía de aprendizaje también, ¿vale? Señora, gracias. Listo. Entonces, en este momento ustedes están observando mi pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Yes. Bueno, entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a ir uno por uno, ¿cierto? Mencionando cuál es la opción correcta. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera parte. La primera parte es sobre conjugación de verbos. Debemos tener en cuenta si esta conjugación es, si esta conjugación pues hace parte de la tercera persona, ¿cierto? ¿O no? Entonces, por ejemplo, tenemos a we. We es tercera persona.
No, No. No, Entonces el señora. verbo debe ir conjugado o sin conjugar. inconjugar. Exacto. Entonces aquí la respuesta sería read. We sometimes read books. Eso es lo primero que vamos a hacer. Bueno, Jimena, por favor hazme la segunda. De ahí sigue Jenny. Edwin, cuéntame. Cuando es primera, segunda y tercera, yo pensé que en we something era tercera, porque es ellos, ¿sí? Estoy un poco perdido, profe. Sí, si estás, o sea, solamente para las terceras personas es a quien conjugamos los verbos. Entonces, por ejemplo, a ver, dame un segundo, yo vuelvo acá. Es que entraste un poquito tarde, entonces, eh, a ver, Qué pena, disculpe, profe. vamos a hacer un repaso muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está? Acá. Mira, para I, para you, para we y para they, ¿cierto? No voy a conjugar los verbos, ¿sí? Pero para las terceras personas, es decir, para she, para he y para it, sí debo conjugar las terceras personas. Debo tener en cuenta 3 reglas. Si terminan S, S, CH, X o SH, entonces conjugo el verbo colocándole ES al final del verbo. Si el verbo termina en Y, pero este está antecedido de una consonante, eliminamos la Y y le colocamos IS, como por ejemplo el verbo cry. Y por último, si el verbo no cumple ni con la primera ni con la segunda regla, entonces simplemente le agregamos ese al verbo. Tenemos un caso especial, que es el verbo have, que es irregular. Entonces, en ese caso, a las terceras personas no le colocamos ni S ni IS, sino que simplemente y lo cambiamos por has. Cuéntame. Y tercera, yo, tú, él. ¿Correcto, profe? Es, ¿Cómo? Tercera persona es yo, tú, él, No. ella, ella. Ella, No, él y eso. Y ella, él y eso o esto. Yo, nosotros o nosotras, usted o ustedes, o ellos o ellas, no hacen parte de la tercera persona. Simplemente estos 3 que están aquí. Ella, él o eso o esto. Correcto, sí, señor. Gracias. Listo. Bueno, ahora vamos a mirar a Emily. Jimena, Emily. sí, señora. Emily es tercera persona. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Go o Que goes? quedaría goes. Habría que Entonces, agregarle go. ese al final. Exacto. Entonces, ¿me lees la oración completa? Sí, señora. Emily goes to the disco. Ok. Thank you. Bueno, Edwin, ¿cómo quedaría esta tercera oración? Entonces, it es tercera persona. No, Sí, it es tercera Sí. persona. Entonces, eso quiere decir que el verbo sí va conjugado. En este caso tenemos el verbo rain. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Rain o rains? Edwin. rains, conjugado. Exacto. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría toda la oración? It often rains of Sunday. Ok, very good. Ok, thank you. Bueno, seguimos con Liliana. Liliana, Pete and his sister
Pete and his sister son tercera persona. Sí, teacher, pero yo entré un poquito tarde a la clase. Sí, bueno, igual pues esto nos sirve para repasar. Pete and his sister no son terceras personas. ¿Por qué? Porque son ellos. Exactamente. Pete y su hermana son ellos. ¿Sí? Entonces, no debemos, digamos, enfocarnos solamente en la primera parte de la oración, sino que pues es todo en un contexto. Entonces, Liliana, para ellos o ellas hay que conjugar el verbo. Teacher, sí. No. ¿Por qué? No, porque solamente conjugamos los verbos para las terceras personas y ellos y ellas no son terceras personas. ¿Listo? Entonces sería la oración. Pete and his sister wash the family car. Y terminamos con Jenny. Jenny, I. Ok, Jimé, ayúdame. Uri. ¿Me escucha, profe? Ah, sí, a ella. Uri. Harry. Sí, Harry. I was Uri to the bus stop. Exacto. Yes. I always hurry to the bus stop. Listo. Bueno, vamos a mirar en esta parte. Aquí tenemos que escribir. Entonces ustedes me van a dictar si ese va conjugado o no. Entonces, la misma dinámica. Jenny, Jimena, Edwin y Liliana. ¿Listo? Entonces, Jenny, Jimena, Edwin y Liliana. Entonces, iniciemos. Ahí para que ustedes vayan mirando su oración. Jimena me hace la 2, Edwin la número 3 y Liliana la número 4. Entonces, Jenny, ¿cómo queda esta primera oración? I like Lemonade. Lemonade. Ahí está bien. I like lemonade. I like lemonade very much. Me gusta mucho la limonada. Exacto, that's right. Thank you. Next one. Jimena. Okay, the girls always listen to pop music. Very good, Jimena. The girls always listen to pop music. Edwin. Janet never wear jeans. En ese caso, ¿iría conjugado o sin conjugar? Janet es tercera persona. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué le colocamos aquí al verbo? Ese. That's right. Yeah, that's right. Correct. Liliana, Mr. Smith, Spanish and French. Mr. Smith teach Spanish and French. En este caso iría conjugado, Liliana. Mr. Smith, sí, teacher es tercera persona. Me estoy That's refiriendo. correct. Muy bien, excelente. Mr. Smith teaches Spanish and French. Y por último sería, you do your homework after school. Listo. Vamos a hacer una oración negativa. Bueno, entonces, la primera, vamos a empezar con Jimena. La segunda la va a realizar Edwin.
La tercera, perdón, la realiza Liliana y la cuarta la realiza Jenny. ¿Listo? Entonces, iniciemos con Jimena. My father makes breakfast. ¿Cómo quedaría esa oración en negación? Hola, Jimena, ¿te fuiste? Ay, no había encendido el micrófono, perdón, estaba hablando acá sola. Vale. Perdón. Si es corta sería no, he doesn't. No, tienes que hacer esa oración en negación. En negación. Bueno, como es tercera persona sería doesn't. Ujú. My father doesn't make breakfast. ¿Así? Sin ¿Tal cual? conjugar el verbo. Yeah, that's correct. Excelente, Jimena. Okay. Muy bien. Thank you, teacher. Oh, okay, the next one. ¿Quién seguía? They, They. don't, Bueno, en este caso, mire que estamos con el verbo to be. Es una trampita ahí. ¿Cuál sería la negación para are? sería, Bueno, yo not, no. I not, Bueno, aquí te voy a ayudar, pero me realizas la otra. Aren't 11. ¿Sí? Esta hace parte también del presente simple, el verbo to be, simplemente que con otro tiempo. Ahorita me haces la número 5, ¿listo, Edwin? Listo. Sigo con Liliana, creo que seguía Liliana. Teacher sería she wears dogs, not a leather. Why it's not? ¿Así? Sí. Bueno, no te voy a decir nada, pero habrán señales. Te voy a dar un Ujú. ejemplo. Jenny. Después de la ¿Listo? persona. Ok. Entonces sería she Ajá, does not. ajá. What is a leather? ¿Listo? ¿Ahí estaría bien? Sí, teacher. ¿Estás segura? Mm, Que tenemos subrayado aquí. Sería la conjugar. Pues, Exacto. En la negación no conjugamos el verbo. ¿Listo? ujú, Entonces le quitamos la S y ahí nos queda perfecta. ok. Y terminamos con Jenny. Jenny. I not speak Italian. I not I not de speak Italian. tercera persona. Es del verbo to be. Yo soy, yo estoy, o yo sé, o yo estoy, o cero está. No, señorita. ¿Me la devuelves, por favor? Claro que sí. Ya, ahora sí. Ay, ya. I not Te voy a speak. mostrar. No veo. I don't. I say conjuga. I don't speak it. Very good. Don't I speak Italian. don't speak Italian.
Y thank you. Y por último, Edwin, ¿cómo nos quedaría esta oración? Sí, señora. Danny I don't. doesn't I father on Sunday. Así, le quito algo, le agrego algo. Le quitas la S en el high. His father Ya doesn't se la his quito. father. Ya se la quité en font. Sí, eso. Teacher, ok. Listo. Muy bien, listo. Y por último, ya esta última actividad, vamos a hacer la 1, la 3 y la 5. Vamos a realizar la pregunta. ¿Quién quiere realizar la número 1? ¿Quién dijo yo? No, teacher. Hey, you. Ok, ¿Es la Edwin. pregunta? Okay, Sí, esa es para pregunta. Ok, ¿la puedo hacer yo, teacher? Yes. La primera sería, ¿Do you speak English? Do you speak English? ¿Así? Sí. Ahí nos falta una cosita muy pequeñita. ¿Qué nos falta para que sea pregunta? el Signo de signo pregunta. interrogatorio. El signo de pregunta. That's right. Bueno, la número 3. ¿Quién quiere realizar la número 3? Thank you, Jenny. ¿Liliana? ¿No? Ok, ¿quién quiere realizar la 3? ¿Quién dijo yo? Bueno, vamos por dedocracia. Démosle la palabra al único hombre de la clase. ¿Cómo nos quedaría esta oración, Edwin? Sí. Thank you. Sería, ok, sería pregunta. Ajá. Doesn't we? No, en este caso sería también el do. ¿Por qué? Ok, no, es que ¿Cómo? estaba mirando la segunda, teacher. Ah, ya. Ok, No, vamos a hacer la 3 y la 5. ok. Ok. Do, Today. To clean. en este caso, sin el to. Do they clean Today clean the bathroom. the bathroom? Y signo de preguntica. Excellent, Edwin, thank you. Edwin, escógeme una de tus compañeras, por favor, ayúdame. La de cabello bonito, Jimena. Ok, Jimena. Hola, gracias, Edwin. Entonces, Billy es tercera persona, sería con do. No. Do. Billy no es tercera persona. Sí, pero no Ah, va con perdón, do. con das. That's right. Does Entonces, Billy work in the supermarket? work in the supermarket. Excelente. Bueno, yo creo que con estas oraciones ya salimos de dudas si teníamos alguna duda, ¿verdad? O no sé si de pronto tengan alguna duda, ¿no? Ok. Bueno, Jenny, Jimena, Edwin y Liliana, gracias por asistir. Esta fue nuestra clase de hoy. Ahorita pues a Edwin y a Liliana les explico nuevamente cuál es lo que hay, qué es lo que hay que realizar, perdón. Y